Well, I have two sermons. Tengo dos sermones That's easy. Sometimes I come up here with 4. y a veces vengo aquí con 4, So with 2, it's easier pero cuando solo tengo 2 es más fácil to figure out what to preach. Amen. para ver cuál es el que voy a predicar. And this is not the one I had planned. Y este no es el que yo tenía planeado. And about 5 o'clock this morning, when I usually get up at 5 and shower and get dressed and come down to the church. Pero esta mañana a las 5 que me levanté para prepararme para venir a la iglesia, But for about 45 minutes, the Lord started downloading things. y como por 45 minutos el Señor me empezó a dar cosas. And I went, oh, okay. It's kind of one of those things you kind of like, yeah, it's good and yeah, it's bad too, you know. Es una de esas cosas que es buena pero mala también. So when that happens, I don't have a lot of time to prepare, so I just have to wing it kind of. Y cuando eso sucede no tengo mucho tiempo para prepararme. So the Lord just began to speak, and basically, this is what the message is about. He said, today's the day. Y el Señor empezó a hablarme y básicamente el mensaje que me dio es que hoy es el día. And I asked the Lord to confirm that, and someone just at the end of the service confirmed that the Lord had told them it was the day of Joshua and Caleb. Y yo le pedí al Señor que me diera una confirmación y durante el servicio alguien tuvo la palabra de que hoy era el día de Josué y de Caleb. And that's when he says today is the day, that's what he was talking about, because they were supposed to go in the promised land, but they refused to go in. Y cuando él habla de que hoy es el día, es de lo que se refiere cuando iban a entrar a la tierra prometida. So faith is today, is not for tomorrow. Y nuestra fe es para el día de hoy, no para mañana. And faith is not when you choose to have it, it's when God speaks. Y la fe no es cuando tú decides tenerla, sino cuando Dios te habla. And I found that, you know, as I walk with the Lord, there are times I feel, yeah, I'm ready, it's time to do this, and you know what I mean? Y yo en mi I mean, caminar con el know what I'm Señor talking about. he tenido momentos donde me siento que estoy listo y estoy preparado para seguir adelante. And every time I'm ready, the Lord isn't. Pero cada vez que yo estoy listo es como que el Señor no está. I don't know why he can't get on the same page as me. Yo no sé por qué Él no está en la misma página conmigo. But how many know what I'm talking about? Man, you're fired up, you're ready, it's time, and like the Lord says, I don't think so. How many ¿Cuánto know what les I'm ha talking pasado about? que estás todo en fuego, encendido por el Señor y el Señor dice, no, todavía no es tiempo? And the Lord's always ready when you're not. Y el Señor está listo cuando tú no estás. And you know, Moses was ready to take the people in, and it took 40 more years, and then God said, now I'm ready, and he said, I'm not. Y a Moisés le tomó 40 años para llevar a la gente a la tierra prometida y cuando Moisés por fin estaba listo, el Señor dijo, no, yo no estoy. And this is kind of how you know it's the Lord. It's like he's ready, and you like, well, I don't know, can we wait a little bit? Y tú sabes que es el Señor cuando tú sientes que Él te dice que ya es hora y tú sientes que no estás listo. And the Lord, he just doesn't prepare you for those things. Y el Señor como que no te prepara para estas cosas. I mean, he doesn't give you a warning. He just comes up and says, okay, now. El Señor no te da mucho aviso, solo viene y te dice, es hora. And we've got to learn how to walk this way. Y nosotros tenemos que aprender cómo caminar con Él de esta manera. Until we learn to do that, we're never going to see what we want to see. Y hasta que aprendamos a hacer eso, no vamos a ver las cosas que tenemos que ver. How many were at the Friday night vigil? ¿Cuántos vinieron a la vigilia el viernes en la noche? Man, was it powerful, guys? Fue algo poderoso. It was like the Lord took the whole thing. For 3 hours, the Lord just took over. Es como que por esas 3 horas el Señor tomó control. And the Lord was just moving on so many people. Y el Señor se estaba moviendo en muchas personas. And even those that maybe didn't maybe get delivered, I know God was doing a lot in a lot of people. Y aún aquellos que no recibieron liberación, yo sé que Dios estaba obrando en ellos, en muchas personas. And the Lord was supernaturally just delivering people just on his own, by himself. We El weren't doing Señor anything. estaba de una manera supernatural liberando a gente sin que nosotros hiciéramos nada. And he was restoring families. Él estuvo restaurando familias. I mean, the spirit of Elijah was operating. Y él era un espíritu de Elías que estaba operando. So it was extremely powerful. Fue algo muy poderoso. And then when I woke up this morning, the Lord just started giving me a whole lot of scriptures, just downloading a bunch of things. Y esta mañana que desperté, el Señor me empezó a dar muchas escrituras y a darme muchas cosas. And I was like, oh, Lord, I don't know if I want to go here, you know? Y yo le estaba diciendo, Señor, yo no sé si quiero entrar en ese tema. And he said, you better, you know? Y el Señor me dijo, más vale que So sí. I'm just trying to be obedient, all right? Así que yo hoy estoy tratando de ser obediente. So this is kind of continuing where we were, at least the introduction will be. La introducción va a ser un poco continuando en donde estábamos, But it goes deeper. pero vamos a entrar más profundo. And the real title is Believe You Have Received It. Y el verdadero título debe ser cree que lo has recibido.
Believe you have received it, Tienes que creer que lo has recibido and then you'll receive it. y lo recibirás. And I've never quite understood what that meant. Yo till- no había entendido bien lo que today. esto significaba hasta hoy. So I'm going to try to get this across to you Así que voy a tratar de explicarles esto and explain to you what the Lord's been showing me. y de explicarles lo que Dios me ha estado mostrando a mí. So, you know, the golden rule is to treat, it doesn't mean who has the gold rules. La regla de oro no significa que es la persona que tiene en posesión el oro. Most people think whoever has the gold, they're the ones that rule. And that's true most of the time. Y mucha gente cree que los que tienen posesión del oro son los que gobiernan, y eso a veces es cierto. But the golden rule is treat others the way you want to be treated. Pero la regla de oro es que debes de tratar a los demás como quieres que te traten a ti And mismo. that is a huge statement. Eso es algo muy poderoso, It requires a whole lot of faith to do that. porque eso requiere mucha fe para poder hacerlo. So this is what we're doing when we do that is we believe that eventually people are going to treat us the right way. Y lo que hacemos cuando tratamos a la gente bien es que creemos que eventualmente ellos nos van a tratar bien a nosotros también. So we begin to treat everybody, even those that don't treat us very well, we treat them the way we want to be treated. That's called faith. That's faith. Y estamos tratando a los demás de la manera que queremos ser tratados, porque eso se llama la fe. This is how you believe that you've received it and then you'll get it. Esto es como tú crees que lo has recibido y después lo recibirás. If you're not doing what you believe you're going to receive, then you don't really believe it. Si tú no haces lo que tú crees que vas a recibir, entonces realmente no lo crees. So you have to start treating everybody the way you want to be treated in order to be treated that way. Y entonces tú tienes que empezar a tratar a los demás de la manera que tú quieres ser tratado para que eso se haga And that realidad. means everybody, Eso quiere decir a not just todos. those that treat you well, it's those that don't treat you well. Es a los que te tratan bien y a los que te tratan mal So también. you're going to start treating everybody just like they were treating you like a king. Y tú tienes que empezar a tratar a los demás como si ellos te estuvieran tratando a ti como un rey. You're going to treat that spouse Vas a tratar a ese cónyuge just like he was Jesus himself. como si fuera el mismo Jesús. And you're going to treat that wife just like she's the Holy Spirit, Y tú vas a tratar a tu esposa como si fuera el Espíritu Santo. even though you don't think she's very holy. Aunque tú crees que ahorita no es muy santa. You're going to start living a new dimension. Vas a empezar a vivir en otra dimensión. Otherwise, we don't believe God. De otra manera, no estás creyendo en lo que Dios And this dice. is why we don't receive. Y por eso es que no So recibimos. the Lord began to show me this. Y esto fue lo que el Señor me empezó a So mostrar. it means to go ahead and treat everybody just like they have treated you well. Y esto se trata de tratar a los demás como si ya te estuvieran tratando ellos bien. Then you're going to receive it. Entonces tú vas a recibir And eso not mismo. unto then. Y no va a ser hasta And ese this is momento. what faith is. Esto es lo que es la fe. Faith is doing what you're supposed to do while it's not being done to you the way you want it. La fe es hacer lo que tú tienes que hacer, aunque aún no te estén tratando de la manera que tú quieres ser And this is tratado. why most of the time we pray and we never receive anything. Y por esto es que muchas veces oramos y no recibimos nada. It means treat them just like they have forgiven and paid back what they owe you. Trátalos a ellos como si ya sean perdonados y ya te hubieran pagado lo que te debían. It means to believe that you have received exactly what you're supposed to receive. Es tratarlos creyendo que tú ya has recibido exactamente lo que tú deberías de haber recibido. And act and speak that way. Y tienes que actuar y hablar de esa manera también. So it means that you act and live like everything is done the way you want it to be. Eso quiere decir que tú tienes que actuar y hablar como si ya te hubieran hecho todo de la manera que tú quieres. You act like it's already happened that Tú way. actúas como si ya hubiera pasado de esa manera. And most people, they don't live that way. Y la mayoría de las personas no viven de esa manera. Most people live waiting for that person to change. La mayoría de la gente espera que la otra persona haga primero un cambio. I'll change when he changes. Yo voy a cambiar cuando él cambie. I'll change when she changes. Yo cambio cuando ella And then you cambie. wonder why it never happens. Y luego te preocupas porque nunca suceden las never gonna cosas. happen. Esto nunca va a pasar así. And many times we pray, Lord, change that person Y muchas veces oramos pidiéndole al Señor que cambie a una and persona. make them this and this and this and this. You just did witchcraft. Y si tú dices, Señor, haz lo que haga esto, esto, el otro, eso es brujería. You just did control over that person. Porque tú estás tratando de controlar a esa persona. Jesus said, not my will, but your will. Y Jesús dijo que no sea mi voluntad, sino la So tuya. I want you to make that person like the way I want them. That's witchcraft, okay, Si guys? tú estás orando para hacer que una persona sea de la manera que tú quieres, eso es brujería. And we wind up operating in control and Estamos operando en un espíritu de control, through manipulation and intimidation. de manipulación y de intimidación.
Amen? Amén. And we wind up doing witchcraft in the church and don't even realize it. Y eso entonces terminamos haciendo brujería dentro de la iglesia sin darnos cuenta. So if you want them to change, treat them the way you want to be treated and start acting like you've already received the answer to your prayer. Si tú quieres que ellos cambien, entonces tú empieza a actuar de la manera que tú quieres que ellos actúen y no estés esperando los cambios. That's what it means to believe and walk in faith. Eso es lo que significa caminar y actuar We en fe. are not truly walking in faith until we start doing exactly what God tells us to do, even though we do not see the result. No vamos a estar actuando en fe hasta que no empecemos a caminar en las cosas que Dios nos ha dicho, aún sin ver los resultados todavía. So believe means to obey, and obey means to live the way we prayed, even though we have not seen it yet. Entonces, creer quiere decir obedecer y obedecer quiere decir vivir de una manera que hemos orado, aun cuando no hemos visto todavía los resultados. I remember my wife when she first got saved, she was a little crazy. Yo recuerdo cuando mi esposa recién fue salva, ella estaba un poco loca. And I was sitting on the couch drinking a Budweiser. Y yo recuerdo que estaba yo sentado en el sillón tomándome una cerveza. She said, "You're never going to drink another beer again." Y ella entró molesta y dijo, nunca jamás volverás a tomar. You remember that? Ella recuerda eso. I said, "Oh yeah? Y yo le dije, sí, Just watch." mírame. She went, "Oh." Y luego ella dijo otras palabras. She didn't realize it wasn't going to happen right away. Ella no se había dado cuenta que no iba a suceder inmediatamente. But she treated me like it had already happened. Pero ella me estaba tratando como si eso ya hubiera sucedido. She didn't tell me quit drinking. She didn't harass me. Ella no me dijo que dejara de tomar ni me estaba molestando. That came later after I got saved. Eso fue hasta después de que yo ya fui salvo. No, just kidding. But Es before I broma. got saved, Pero antes de ser salvo el pastor, she treated me just like I was saved. ella me trató como si yo ya hubiera sido salvo. Amen? Amén. And a year later, I never drank another beer. Y un año después ya no volví a tomar. Had she harassed me Si ella me hubiera estado molestando, and done all of that, I'd probably still be sitting on the couch drinking a beer. si ella hubiera hecho eso, yo quizás ahorita estuviera en el sillón todavía tomando But cerveza. this is why we don't receive what we pray, is because we don't believe it. Y esto es por lo que a veces no recibimos lo que oramos, es porque no lo creemos. And how you know you don't believe it is you're not acting like what you prayed for has already happened. Y la manera en que tú sabes que no crees es porque no estás actuando como si ya hubieras recibido lo que estás So orando. to walk that out requires patience and love and forgiveness. Y para poder caminar en eso se requiere mucha paciencia, amor y perdón. To do the right thing while you're waiting for the right thing to happen, that's what faith is. Hacer lo correcto mientras que estás esperando a que suceda lo que estás orando, eso es la fe. And I fear that most of the church does not do that. Y yo temo que la mayoría de la iglesia no hacen eso. We walk a different way. Estamos caminando de una manera diferente. And that's why we don't receive. Y por eso es que no recibimos. And that's why much of the church is under curses right now. Y por eso es que muchas personas en la iglesia están bajo maldición. And when you're under a curse, it's hard to get blessed. Y cuando tú estás bajo maldición, es difícil recibir la And I want to bendición. show you how that works a little bit later. Y les voy a mostrar más adelante cómo funciona esto. So the definition of faith and believe is to walk in patience, love, and forgiveness and do right, expecting what you prayed for to happen just like it's already happened. La definición de la fe y de creer es caminar con amor, paciencia y perdón, como si ya hubiera sucedido lo que tú estás orando que suceda. Habakkuk 2. En Habacuc 2, He says, I'm going to stand on my guard post, station myself on the rampart, and I will keep watch to see what he will speak to me and how I may reply when I'm reproved. estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. So that means this guy is waiting, Habakkuk is waiting to hear from the Lord. Esto quiere decir que este profeta Habacuc está esperando para oír al Señor. How many of you have waited to hear from the Lord? ¿Cuántos de ustedes han esperado a escuchar al Señor? Let me tell you what, when you hear him, it's not going to be when you want it. Y déjenme decirles que lo van a escuchar, pero no va a ser cuando ustedes quieren. And it's probably not going to be what you want to hear. Y quizás ni siquiera va a ser lo que tú quieres escuchar. Because he said, how I may reply when I am reproved. Y porque aquí él dice, ¿cómo he de responder cuando sea reprendido? So he's waiting for
the Lord to come and say, you got a problem, buddy. Así que él aquí está esperando que el Señor vaya a decirle, tienes un problema. How would you like for the Lord to come and show you what your problem is? ¿Te gustaría que el Señor viniera a mostrarte cuál es tu problema? Amen? That's what you need to want that. Tú necesitas querer eso. We need to say, Lord, just show me my problem. Tú necesitas decir, Señor, muéstrame mi problema. Because if you don't, my spouse will. Porque si tú no me lo muestras, Señor, mi cónyuge lo va a hacer. And I'd rather you show me than my spouse. Y prefiero que tú me lo muestres a que sea mi cónyuge. And all the men said, Y todos los hombres dicen, and all the women said, y todas las mujeres dicen, amen. He said, record the vision and scribe it on tablets that the one who reads it may run. dice, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. So my wife had a vision Entonces mi esposa tuvo una of me visión never drinking again. de que yo nunca iba a tomar. But guess what? ¿Y sabes qué? It did not come to pass the moment she had the vision. Eso no se cumplió en el momento en que ella tuvo la visión. And most of the time, some of you have had visions and dreams, and they're not going to come to pass right away. Y muchos de ustedes han tenido sueños y visiones que no se van a cumplir inmediatamente. Sometimes it's years Hay veces que eso tarda años before it comes to pass. antes de que se cumpla. He says in verse 3, the vision is for the appointed time. Dice en el versículo 3 porque es aún visión para el tiempo señalado. For every vision, Así que cada visión, every word, cada palabra, every dream cada has an sueño appointed time. tiene un tiempo señalado. And you don't know when the time is. Y tú no sabes cuándo es ese tiempo. And if we try to manipulate the vision, the dream, or the word, Y si nosotros estamos tratando de manipular esa visión o esa palabra, like the Lord may have given you a vision for your children, quizás el Señor te ha dado una visión para tus hijos and you try to manipulate it into happening. y tú lo estás tratando de manipular para que se cumpla. Maybe He gave you a vision. They're going to get married, and you saying, "Oh, this is a good one. Let's do it this way." Quizás el Señor You just te dio messed up una bad. visión de que se van a casar y tú estás tratando de escoger la persona porque se mira bien. We've got to be careful that we don't manipulate the vision and the dream and the word that the Lord gives us. Tenemos que tener cuidado de no manipular esa visión, ese sueño o esa visión que el Señor nos ha dado. He says it's for the appointed time. Porque aquí dice que es para el tiempo señalado. But who appoints the time? ¿Quién entonces señala los tiempos? The Lord. Es el Señor. I've had this vision of getting in the promised land. Man, I've had this from day one. Yo he tenido esta visión de entrar a la tierra prometida desde el primer día And I keep thinking, it's today. y yo sigo pensando que va a ser hoy. Remember when we did Pentecost? And it's like, yeah. Cuando era el día de Pentecostés yo decía, este It's es like, el día. eh. Y era como que, no. How many know what I'm talking about here? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? I've had this for a long time. Yo he tenido esta visión por mucho tiempo. And it seems like when I feel it's time and it's ready, the Lord says, nah, that's your soul, that's your flesh, that's not me. Y yo siento que cuando yo ya estoy listo y preparado, el Señor me dice, no, es solamente tu naturaleza, no soy yo. So how many have had this happen in life where there's something and you feel like, yeah, now's the time, and now it's going to happen, and all of a sudden it goes, you know. ¿Cuántos de ustedes han tenido este problema ¿Eh? de que sienten que ya es el tiempo, que ya es el momento y luego se dan cuenta que no? Well, you know what? When I woke up this morning, Pero saben que cuando yo desperté esta and it mañana was fear and trembling, I say fue this. con temor y temblor que les digo esto ahora. I heard the Lord. Escuché al Señor. Now, when I come up and say I heard the Lord, Cuando yo me subo aquí a decirles que escuché al Señor, I heard the Lord. es porque lo escuché. But I don't say that a lot. Porque yo no digo eso muy But seguido. here's what I heard Pero esto fue lo que yo escuché. today, Hoy, today, hoy, today. hoy. Today is the day. Hoy es el día. Don't harden your heart. No endurezcas He tu said corazón. today is the day. Porque Él dijo, hoy es el día. Today is happening. Hoy es el día en que esto sucederá. And it's like, well, I don't want to do it today. Y yo le dije, Señor, pero hoy yo no quería hacer nada. I wanted to do it a long time ago. Yo hace mucho tiempo que quería hacer I was algo. ready then. Yo hace tiempo que estaba listo, I'm not ready right now. pero no estoy listo ahora. My body hurts. Me duele mi cuerpo, My neck hurts. me duele el cuello. I'm older now than I was then. Ya estoy más viejo ahora que antes. This is how you know it's the Lord. It's Pero ahí es always. cuando te das cuenta que esto viene del Señor. Moses thought he was ready, Moisés pensaba que ya estaba listo killed the Egyptian, y fue a matar al and God says, Egipto. you're about 40 years too early. Y le dijo, Moisés, estás como 40 años adelantado. He had to wait 40 years. Te tienes que esperar 40 años. And then God comes and says, okay, we're ready. Entonces ahora viene Dios y le dice, ahora sí ya estoy listo.
Not me, Lord. Get somebody else. Y Moisés le dice, no, Señor, yo no, ve, This consíguete a is the alguien way it más. works, guys. Pero así es como Él opera. The Lord's going to do it when you're not ready, El Señor lo va a hacer cuando tú no estás when you listo, don't really want to, cuando tú realmente no and quieres, when you feel like you can't and you won't. cuando tú sientes que no puedes y no quieres. And here's the reason. Y esta es la razón. When the Lord does it, Cuando el Señor es el que hace las cosas, He is the one that's going to lead it. Él es el que lo va a lograr. He is the one that's going to be in charge. Él es el que va a estar en control. And that's what the Lord has been telling me. Y esto es lo que el Señor me ha estado He said, it diciendo. hastens toward the goal. It will not fail. Dice, porque se apresura hacia el fin y no defraudará. So everything that God has promised you, Todo lo que Dios te ha prometido, He said, it's going to the goal. It's going to happen. Él dice, todo esto va a la meta, esto va a suceder. But the Lord is the one who decides when. Pero el Señor es el que decide cuándo. He decides where. Él decide dónde He decides who. y Él decide con He quién. said, it will certainly come. Dice, porque ciertamente vendrá, It will not delay. no tardará. So there's an appointed time for what God has told you and me. Entonces hay un tiempo señalado para lo que Dios te ha dicho a ti y a mí. And you have to wait. Y tú tienes que esperar. And you say, how long do I wait? Entonces te preguntas, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Until He says today. Hasta que Él te diga, hoy. Until He says today. Hasta que Él te diga, hoy es el There's día. an appointed time for you to get saved. Hay un tiempo señalado para que tú He recibas la has salvación. I believe He has one appointed time for Y you. yo creo que Él tiene un tiempo, un día And señalado. when He comes Y cuando Él and viene says today is the y te day, dice, hoy es el día. you don't do it, Y si tú no lo haces, I don't know if you get another chance. yo no estoy seguro si tú recibes otra oportunidad. When He told Israel, today you're going into the promised land, Cuando Él le dijo al pueblo de Israel que ese era el día en que entraban a la tierra prometida they wouldn't do it y no lo hicieron, and they all died. todos murieron. That's why faith is today. Por eso es que la fe es para el día It's de not hoy, tomorrow. no es para It's mañana, not when you want it. no es para cuando tú la It's quieres, today if you hear His voice. porque la palabra dice si hoy escuchas su voz. Not when you hear it, if you hear it. No es cuando la escuches, sino si hoy la escuchas. Not everybody hears today. No todos escuchan hoy. When He sent the 12 spies in, Cuando Él envió a los 12 espías, 10 spies said, not today. 10 regresaron diciendo que hoy no era el día. 2 spies says today. Pero 2 de ellos dijeron They're que the only sí. ones that heard today. Ellos fueron los únicos que escucharon el You día de understand what I'm hoy. saying? ¿Entienden esto? God did not speak that to anybody else Dios no se lo dijo a nadie más. of the millions of Jewish people. De los millones de judíos que había, The 12 spies went in. fueron 12 espías los que entraron. God said today, Y Dios les dijo, hoy es el día. and only 2 men heard it. Y solamente 2 de ellos lo escucharon. Not everybody's going to hear today is the day. No todos van a escuchar la palabra, And I hoy es el asked the día. Lord to confirm this word, and I said, I'm going to preach it anyway, but I want you to confirm it. Yo le dije, Señor, yo voy a predicar esto, pero me gustaría que lo confirmaras. And Maria Hernandez, after the service, said the Lord told her today was the day of Caleb and Joshua. Y María Hernández vino y nos dijo que el Señor le dio la So I said, palabra "Okay, que Lord." hoy era el día de Josué You y confirmed Caleb. it. Y esa So- es confirmación. There's an appointed time, Entonces existe un tiempo señalado, but you have to wait. pero tú tienes que esperar. What does that mean? ¿Qué quiere decir That esto? doesn't mean to couch out and become a couch potato and not do anything. Eso no quiere decir que vas y te sientas ahí en tu sillón sin hacer nada. It means to act like it's already happened. Eso quiere decir que tú vas a esperar actuando como si ya hubiera sucedido. Talk like it's already Y happened. vas a hablar como si ya hubiera Do things sucedido. like it's already Y happened. vas a hacer cosas como si ya hubieran sucedido. That proves your faith, and then it's going to happen. Eso comprueba tu fe y luego va a Look at suceder. this. As for the proud one, Dice aquí el orgulloso, see, pride el orgullo will not wait. no va a esperar. Pride will try to make it happen. El orgullo va a tratar de que suceda. Pride will try to manipulate all the little situations to try to make what you want to happen. El orgullo va a tratar de manipular todas las pequeñas situaciones para hacer que suceda lo que tú quieres que suceda. Pride will enter into your vision, your dream, or your word and try to manipulate everyone and everything so that it goes the way you want it to go. Y entonces el orgullo va a entrar en tu visión, en tu sueño, en tu palabra para tratar de que sucedan todas las cosas de la manera que tú las quieres. Pride will not wait for the Lord to say
Today is the day. Y el orgullo no va a permitir que escuches cuando el Señor diga, hoy es el día. And some of us have done that. Amen? Y algunos ya hemos hecho eso antes. I know that some, like the people down the street, have done that. Yo sé que algunos en las iglesias de por allá ya lo han hecho. Amen. But we never done that, right? Pero nosotros aquí en esta iglesia no. He said his soul is not right. Dice, su alma no es recta. But look at this. Miren esto. The righteous one Mas el justo will live by faith. por su fe vivirá. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? You're going to believe the vision. Que tú vas a creer la You're going to visión, believe the word. tú vas a creer la And you're going palabra to act just like it's happened. y tú vas a actuar como es si eso ya hubiera sucedido And you're going to treat everybody right y vas a empezar a tratar a todos bien until it comes to pass. hasta que esto suceda. Believe that you've received it and you get it. Si tú crees que lo has recibido, entonces lo recibirás. But if we don't act and talk that way, then we don't believe it. Pero si nosotros no actuamos y no hablamos de esa manera, no lo vamos a recibir. So impatience with people Entonces la impaciencia and con la impatience with gente God y la impaciencia con Dios is nothing more than pride. no es nada más que orgullo, When he says the proud one is not right. porque dice que el orgulloso no está So the recto. proud will not wait for the promise of God. El orgulloso no va a esperar a que se cumpla la promesa de Dios. I've been waiting 43 years. Yo he estado esperando por 43 años And so many times I thought, now's the time. y muchas veces yo he pensado, hoy es el día. Have you thought now is the time for such and such a thing to happen? How many of you have ¿Cuántos de had ustedes that where you thought han now's the time? pensado, hoy es el día que esto o el otro va a And it suceder? didn't happen. Y luego no sucedió. And you get, I'm a little upset. Entonces como que te molestas un poquito. I'm just a little upset with Como que God. estoy un poco molesto ahorita. Amen? Amén. This is how God tests you, your faith. Y esto es como Dios pone a prueba tu fe. Amen? Amén. A lot of people want to have joy. If you rejoice a little more, you'd have a little more joy. Mucha gente quiere tener gozo, pero si te regocijas un poco más, entonces vas a tener gozo. You come in and say, I don't have any reason to rejoice. Well, then Entras aquí diciendo, no tengo ninguna razón para regocijarme. you better rejoice anyway. Pues como quieras, regocíjate. Because if you don't start rejoicing, you're not going to receive rejoicing. Porque si no empiezas a regocijarte, no vas a recibir el gozo. We need to rejoice like God's already given us what we asked for. Nosotros necesitamos regocijarnos como si Dios ya nos hubiera dado lo que le hemos pedido. And a lot of people, they're not rejoicing because they haven't received what they asked for, and they're not going to get what they asked Y for. mucha gente no se regocija porque todavía no ha recibido lo que ha pedido y menos lo van a recibir. Patience La paciencia is with respect to forgiveness and dealing with judgment within the people of God. es cuando estamos hablando con respecto al perdón y a cómo tratamos con juicio a al pueblo How de are you Dios. going to be able to cross over ¿Cómo vas a poder cruzar al otro lado and set people free y poder ir a liberar a la gente when you yourself are in a prison of unforgiveness? cuando tú todavía sigues en una prisión de falta de perdón? How do you expect to cross over into the promised land, defeat the enemy, take the land when you are in prison already? ¿Cómo tú quieres ir a cruzar a la otra tierra, a tomar posesión de la tierra cuando tú todavía estás en prisión con el enemigo? It's like you go to visit somebody in prison and they say, yeah, man, I'm free. Es como que tú vas a visitar a alguien en la cárcel y esa persona dice, sí, ya estoy libre. You can be free like me. Tú también puedes estar libre como yo. Well, you're behind the bars. Bueno, pero tú estás detrás How are you de going to la set me prisión. free? You're the one in prison. ¿Cómo tú me vas a liberar a mí si tú And estás you're dentro talk- de la prisión? And you're talking to me about being free? ¿Y tú me estás hablando a mí de ser libre? How are you going to cross over the promised land if you're in prison? ¿Cómo tú vas a cruzar a la tierra prometida si sigues en la prisión? How are you going to cross over in the blessing if you're in the prison of unforgiveness and you put everybody else in the same prison? ¿Cómo How are you vas going a to cross cruzar over? tú a la tierra de las bendiciones si tú todavía estás en esa prisión y sigues poniendo a la gente ahí? So here's the story of the fig tree. I've never seen this way before, so listen. Y esta es una historia acerca de la higuera y nunca lo había visto de esta manera, así que escuchen Remember, bien. Jesus cursed the fig tree. Recuerden que Jesús maldijo la higuera. It's like, Jesus, why'd you curse that little old tree, man? Y yo me pregunto, pero Señor Jesús, ¿por qué estabas maldiciendo esa higuera? I've always thought about that. That's not good, Lord. You cursed that tree. Yo siempre he pensado en eso, Señor, no es bueno. ¿Cómo es que fue a maldecir esa higuera? Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? He was teaching a lesson. Era porque nos estaba enseñando una lección. Why did he curse the tree? ¿Por qué fue a maldecir ese árbol? Because it didn't produce fruit. Porque no producía fruto. How many trees you cursed because they didn't produce the fruit you wanted? ¿Cuántos árboles tú has maldecido porque no producieron el fruto que tú querías?
How many trees sitting close to you cursed because they didn't produce the fruit you're looking for? ¿A cuántos árboles que están sentados cerca de ti has maldecido por no producir el fruto Oh, I que would tú never do querías? that. Oh, yeah, really? Ay, no, yo nunca, Anybody know what I'm talking yo about nunca here? hubiera hecho eso. Well, you didn't produce fruit. I've been looking for 3 years for fruit from you. Curse you. Tú no has producido el fruto que yo he querido en los últimos 3 años, te maldigo. Anybody know what I'm talking about? ¿Saben de lo que estoy hablando? It's getting quiet in here, man. Ay, están muy I calladitos. thought the Spirit of the Lord was here. It's Yo so pensé que quiet. estaba el Espíritu del You hear what Señor I'm aquí. saying? ¿Están escuchando bien? Everybody hear what I'm saying? ¿Todos están escuchando? So he cursed the tree. Entonces él maldijo el árbol. And passing by, they saw the fig tree withered from the roots up. Y cuando pasaban vieron la higuera seca desde las raíces. You wonder why so many people are withered? Tú te preguntas a veces por qué hay gente tan seca. Because they've been cursed. Es porque han sido maldecidos. Much of the church is under curses. Mucha gente en la iglesia está bajo maldición. That's why you never can get blessed. Por eso es que no reciben bendición. That's why you struggle financially. Y por eso tienen problemas en Relationship, sus finanzas, en your sus marriage, relaciones, en su your matrimonio, con sus hijos. We need to break the generational curses off. Nosotros necesitamos romper todas esas maldiciones generacionales And de we la need to iglesia. quit cursing. Y nosotros tenemos que dejar de Peter said, maldecir. Rabbi, the fig tree you cursed, it's withered. Entonces Pedro le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. And Jesus says, have faith in God. Y Jesús le respondió, tened fe en Dios. So a lot of times we think that what he's demonstrating is faith here. Y mucha gente piensa que lo que él está demostrando aquí es la fe. But he's demonstrating their faith in reverse. Pero él está demostrando la fe en reversa. Whatever you believe in your heart and say out of your mouth, that's what happens. Porque lo que tú crees en tu corazón y lo declaras con tu boca es lo He que said, I say sucede. to you, if you say to the mountain, be taken up and cast into the sea, you don't doubt it in your heart, but you believe what he says is going to happen, it'll be granted to him. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice va a suceder, le será concedido. So we say, I believe what I'm saying is going to happen, and we pray and nothing happens. Y nosotros decimos, yo creo en lo que estoy diciendo, oramos, pero nada sucede. That's because we don't believe it. Es porque We realmente say we no believe it, but we don't creemos. believe it. Decimos que creemos, pero realmente no lo creemos. You know what Israel, when they were told to go in the promised land, you know what they believed? ¿Sabes lo que el pueblo de Israel cuando le dijeron que iban a entrar a la tierra prometida? ¿Sabes qué creyeron ellos? They believed they were going to die in the wilderness. Ellos creyeron que iban a morir en el desierto. And you know what they did? ¿Y sabes qué sucedió? They died in the wilderness. Murieron en el desierto. What they believe in their heart came out of their mouth, and they died in the Lo wilderness. que ellos creyeron en su corazón salió de su boca y murieron en el That's desierto. what he told them. What you believe and what you say? Eso es lo Really? que él está hablando. Lo que tú realmente crees en tu corazón y So you can dices, pray for all these things, entonces tú puedes orar por muchas cosas, but watch what you say and do. pero fíjate bien en lo que dices y That en lo que shows haces, what you really believe. porque eso es realmente Oh, lo que tú I believe crees. my brother's going to change, you rotten, lousy rascal. Yo creo que mi hermano realmente va a cambiar y luego vas y le dices, ay, eres tan tonto. Lord, spank him. Señor, ven a darle un golpe. Punish him. Castígalo. Make him do what I say. Haz que haga lo que yo digo. No, you never prayed that. Pero yo sé que ustedes aquí nunca han orado eso. Amen? Amén. Israel, El pueblo de in their Israel heart, en su corazón did not believe no creía that they could take the land. que podían entrar a la tierra You know why they prometida. didn't believe it? ¿Y sabes por qué no lo creían? Because they trusted in themselves Porque ellos estaban confiando en sí that mismos. they were going to take the land. Ellos estaban creyendo que ellos mismos iban a tomar la And tierra. they, in their own mind and their own strength, they did not see how it was going to happen. Y ellos por su propia fuerza y en su mente no veían cómo eso iba a suceder. So they thought, I'm going to have to do this. Ellos creían que ellos por sus propias fuerzas iban a tener que Have you hacerlo. ever not believed something and got discouraged, gave up because you said, I can't do it? ¿Alguna vez te has desanimado porque piensas que tú en tu carne no puedes hacerlo? You know what I'm saying? ¿Sí entiendes? You know what Caleb and Joshua said to Pero them? ¿sabes qué fue lo que hicieron Caleb y Josué? They said, don't be afraid. Ellos les dijeron, no teman, Their protection porque su protección has been removed from them. se les ha quitado. In other words, God has already done it. Y en otras palabras estaban diciendo, It was Dios ya hizo esto. Already done. Esto ya estaba hecho. In Numbers 13, they said,
he said, God has already removed their protection. En Números 13 dice que Dios ya les había quitado su protección. All you got to do is go in and you're going to win. Ellos lo único que tenían que hacer era entrar y luego iban a ganar. So Joshua Entonces Josué was going to go in iba a entrar because he believed porque él creía and he was going to act on that faith y él iba a actuar sobre esa fe because God had already told him it was going to happen. porque Dios ya le había dicho que eso iba a suceder. So he said, let's go. Even though the enemy looks bigger than us, Aunque el enemigo se vea más grande que nosotros, vamos adelante we're going to go in and we're going to take the land. porque nosotros podemos entrar y poseer la He tierra. said, therefore, all things that you pray and ask, believe you received it. Dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creer que ya las habéis recibido And they will be granted to you. y os serán concedidas. Why doesn't it work? ¿Por qué esto no funciona? Well, I believe. Bueno, pues tú dices, Well, yo are you creo, really acting and talking like you believe? pero estás realmente actuando y hablando como si crees. Are we treating people the way we want to be treated? ¿Estás tratando a la gente de la manera que tú quieres ser tratado? Because if we don't, we're Porque not si no believing lo God. hacemos, entonces no estamos creyéndole a Dios. So whatever we ask for, we're not going to get. Entonces lo que estamos pidiendo no lo vamos a recibir. Amen? Amén. Until we start doing what we're supposed to do Hasta que no empecemos a hacer lo que debemos hacer and forgiving everyone. y empezar a perdonar a todos, The church la iglesia, is cursed ahorita la iglesia Because está of- bajo maldición because of unforgiveness. por falta de perdón. Most of the church La mayoría de la is iglesia cursed right now está bajo maldición because of ahorita unforgiveness. por falta de perdón. And this is why you can't get out of the curse. Y por eso es que tú no puedes salir de esta This is maldición. why you don't walk in victory and blessings. Y por eso es que tú no caminas en victoria y con bendición. When the guy would not forgive in Matthew 18, God turned him over to the tormentors. Cuando el hombre no creyó, no perdonó en Mateo 18, entonces Dios lo entregó a los atormentadores. And he went under the curse. Entonces él entró bajo esa And he said, you'll maldición. stay there till you pay the last Y él cent. le dijo, vas a permanecer ahí hasta que pagues el último centavo. So the church is walking under curses Entonces la iglesia está caminando bajo maldición. because we don't know how to walk in faith Porque no sabemos cómo caminar en and walk fe in y forgiveness caminar en perdón. and showing it by the way we talk Y and no lo act towards one another. demostramos por medio de que cómo hablamos y cómo actuamos con los demás. And then we pray and nothing happens. Entonces oramos y nada sucede. Nothing happens. Y nada We sucede. won't see anything happen. No vamos a ver nada. God is changing that right now. That's why he's teaching us about forgiveness and patience and love. Por eso es que Dios nos está enseñando acerca de esto, del perdón y de la paciencia y del amor. Now then, look at this next verse. Entonces ahora miremos el Why does siguiente he throw versículo. this in there? ¿Por qué entonces coloca esto aquí? He said, whenever you stand praying, forgive. Y cuando estéis orando, perdonad. He throws that in there with the scripture about believing you've received it and you will receive it. Él está colocando esto aquí en medio de la escritura donde está hablando de orar y recibir. So whatever you give, you get back. Porque lo que tú das, entonces se te va a So you regresar. want others to treat you right, you Si treat tú- them right, you get it back. Si tú quieres que los demás te traten bien, entonces tú trátalos bien y eso se te va a corresponder. How do you believe you've received it? ¿Cómo tú vas a creer que ya lo recibiste? You do exactly what you would have done if you had received it. Es cuando tú haces las cosas que ya hubieras hecho si ya lo hubieras recibido. That guy owes you $1 million. Si alguien te debe $1,000,000, You treat him like he just paid you $1 tú million. lo tratas como si ya te hubiera pagado ese $1,000,000. You treat him just like he's already done it. Tú lo tratas como si ya te los hubiera pagado. And then God says, Entonces Dios dice, I see your faith, ahora veo tu I see your fe obedience, y veo tu obediencia. I will pay you back. Ahora entonces te voy a pagar You will get blessed. y vas a recibir la bendición. Amen. Amén. If you don't forgive, your father will not forgive you. Y si tú no perdonas, entonces tu padre tampoco te So perdonará. Jesus cursed the fig tree, showing the disciples what you do when you don't forgive. Entonces Jesús maldijo la higuera para mostrarle a los discípulos lo que pasaría. When you do not see the fruit that you're looking for, Cuando tú no ves el fruto que tú estás buscando, be careful ten that cuidado you don't curse the tree. que no vas a ir a maldecir el árbol. Be careful you don't curse the tree Ten cuidado de no ir a maldecir el árbol, because you're going to get it back. porque entonces tú vas a The recibir eso curse you también. put out coming back.
La maldición que tú digas se te va a regresar. And the unforgiveness you show is coming back. Y la falta de perdón que tú muestres también va a regresar a ti. The only way to get out underneath that curse is to bless. La única manera que sales de esa maldición es cuando tú How do you do bendices. that? Treat them right. Y la manera en que tú bendices a los demás es You cuando can los say, tratas I bien. bless you, but in your heart you're cursing them. Tú puedes decir con palabras te bendigo, pero en tu corazón los estás maldiciendo. And God is working right now in the church. Y Dios está obrando ahorita mismo en la I mean, iglesia. Friday night we saw, I don't know, God was doing some Y amazing el viernes things. en la noche It yo was- no sé, pero Dios estaba haciendo cosas maravillosas. We watched a restoration between Sinai and her mother, like it was so powerful. Hemos visto guys. una restauración entre Sinaí y su mamá que fue muy poderosa. It is an example of what God wants to do. Y eso es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer. And get ready for blessings to come like you have not seen Y before. vean que prepárense para ver bendiciones como nunca las han And visto get antes. ready for the curses to get broken. Y prepárense para que las maldiciones se, In the name of se Jesus, we quiebren. break En the el nombre de curses Jesús rompemos esas that have maldiciones operated because que han estado operando of the unforgiveness. por la falta We de break it perdón. right now in the Las name of rompemos Jesus. ahora mismo en el And nombre I de release Jesús. them Y yo las suelto. From those curses Y in yo las Jesus' suelto a ellas de name. esas They will maldiciones en not el fall on nombre de this Jesús, que no van a seguir estas maldiciones In a the esta powerful name familia. of Jesus. En el nombre poderoso See, de we Jesús. perish because we don't understand. Y muchas veces nosotros perecemos por falta de entendimiento. So Jesus cursed and murdered that tree. He killed that tree. Entonces Jesús maldijo y mató ese árbol. And then he comes in and says, if you don't forgive, Y entonces viene y dice, si tú no perdonas, you're going to get back the same thing. tú vas a recibir lo mismo. And he's saying, look, I cursed that tree. That's what you've been doing. Y él vino y dijo, yo maldije este árbol y esto es lo que ustedes han estado haciendo también. And that's why nothing's happening Y right por for eso you. es que nada le sucede bien. Because that's what you believe and that's what you say and that's what you get. Porque eso es lo que tú has estado diciendo, entonces eso es lo que vas a recibir. So if you really want to get your prayers answered, Entonces si tú realmente quieres recibir respuesta a tus you better oraciones, forgive everybody, because if you don't, what you give out, that's what's coming back instead of the answer to your prayer. más vale que tú perdones a todos, porque si no vas a recibir lo que tú has estado dando en vez de recibir la respuesta a tus So I oraciones. think the number one reason Y yo creo que la razón principal that people do not get the blessings and do not get their prayers answered is Es- because of the unforgiveness. La razón principal porque la gente no recibe la respuesta a sus oraciones es la falta de perdón. You can't curse trees and expect to eat good fruit from it. Tú no puedes ir a maldecir un árbol y esperar recibir un buen fruto de él. You can't curse somebody and expect to get good from them. Tú no puedes ir a maldecir a una persona y luego esperar recibir buen fruto de él. Do you hear what I'm saying? ¿Escuchas You esto? can't expect good from somebody you curse. Tú no puedes esperar algo bueno de alguien que tú has maldecido. There's no way it's going to come. Esto no va a venir de esa manera. You start doing right, Si tú empiezas a hacer las cosas bien, and God's going to start changing people. entonces Dios va a empezar a cambiar a la gente. Those that you can't manipulate or intimidate Aquellos que tú no puedes manipular ni puedes intimidar into doing what you want them to do para and que loving you hagan and lo treating que you tú right, quieres que hagan o para que te amen o te traten bien. God will change their heart. Dios es el que va a cambiarles a ellos su And they're not going corazón. to do it out of manipulation and intimidation. Y no lo van a estar haciendo por manipulación o por Do you intimidación. want to intimidate or manipulate somebody into loving you and treating you right? ¿Tú quieres manipular o intimidar a alguien para que te ame de la manera correcta? Oh, if I don't treat them right, they're going to make my life miserable, so I better be nice. Ay, si yo no los trato bien, me van a hacer la vida miserable, así que mejor me voy a portar bien con ellos. How many know what I'm talking about there? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando con Oh, eso? I better not do wrong. They're going to Ay, make más my vale life que no me miserable. porte mal, porque si no me van a hacer la vida So miserable. Jesus had cursed that tree, and then he's talking about faith, and he's talking about how you receive. Entonces Jesús fue a maldecir esta higuera y luego habla de la fe y de cómo vas a recibir. So give, and it's going to be given to you. Lo que tú des es lo que te van a dar a ti. Forgive, Y si tú perdonas, and forgive will be given to you. entonces tú vas a recibir el perdón. Whatever you give, you get. Lo que tú das, vas a recibir. You give forgiveness, Si tú das perdón, you get forgiveness. vas a recibir perdón. Amen? If you Amén. don't, Y si tú no you lo will not get haces, forgiveness. entonces no vas a recibir el Much of the perdón. church, Y muchas personas Listen en to la me right iglesia, now. escúchenme if you bien, feel like you're walking in
not the blessings, Si tú sientes que no estás caminando bajo bendición, then you're under a curse. entonces porque estás bajo maldición. You're either under a blessing or a curse. O What are you estás under? bajo bendición o bajo maldición. I'm not saying that God wants everybody rich, but he sure don't want you struggling all the time. Yo no estoy diciendo que Dios quiere que todos seamos ricos, pero Él no quiere que todo el tiempo estés batallando. He does not want you, I guarantee you, it's not fun to struggle financially. Yo te garantizo que Él no quiere eso porque no es muy divertido tener problemas I en mean, lo know económico. what I'm talking about there. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? It's not good to struggle relationally either. Y tampoco es bueno tener problemas en tus relaciones. But many people are cursed. Pero hay muchas personas en maldición. And he says, bring the tithe into the storehouse because if you don't, you're cursed. Entonces Él dice, ven a traer tus diezmos al alfolí porque si no vas a estar bajo maldición. Some people are cursed financially because this is not a message on tithing. It's just coming to my mind right now No es un mensaje acerca de los diezmos, pero me vino esto a la mente, because they're not rich to God. que hay muchas personas bajo maldición The porque rich no man son ricos con Dios. Tore down his barn and built another barn. Hubo un hombre rico que destruyó su granjero para hacer otro. And he said, your soul's required of you because you're not rich to God. Entonces se le vino a pedir su alma porque él no era rico hacia Dios. And people say, well, tithing's not in the New Testament. But here he says, you're not rich to God. In other words, you need to be rich to God. Y mucha gente dice que los diezmos no están en el Nuevo Testamento, pero este es un ejemplo de cómo el hombre no era rico hacia Dios. Amen? Amén. Does that settle the tithing situation? Así que esto arregla ese ¿Ah? tema de los diezmos. I mean, rich means more than 10% to God. Ser rico significa más de 10% hacia Dios. Do you understand what I'm saying? ¿Están entendiendo? Tithing is 10%. Los diezmos son 10%. But we think we're rich to God with 10%, but 10% is what we owe him, so we're not rich to him yet. Y nosotros pensamos que somos ricos por eso 10%, pero eso no es todo lo que le debemos. We're only rich to God when we give him more than what we owe him. Ser rico hacia Dios quiere decir darle más de lo que le debemos. Somebody's not being rich to us if they just pay us back what they owe us. Alguien que nos paga solamente lo que nos debe no nos está Amen? haciendo ricos. That's not being rich. Eso no es ser rico, It's giving more es dar más than what you owe. de lo que debes. That's being rich. Eso es ser rico. So I mean, that's such a simple little thing, but so much of the church, they don't trust the Lord with their Eso money. es algo tan pequeño, pero hay muchas personas en la iglesia que no le confían a Dios con su dinero. Now, I didn't even talk about that in the first service. I don't know why I'm talking about it now, but that's what I hear. Eso no lo dije en el primer servicio, pero lo estoy escuchando ahorita y lo estoy diciendo. And so you want your prayers answered, Si tú quieres que tus oraciones but you're sean not doing the contestadas, little bitty thing in God's eyes. pero no estás haciendo nada, ni siquiera algo tan pequeño ante los ojos And that ought de to go Dios. from the youngest all the way to the oldest. Y esto debe ir desde los pequeños hasta los más grandes. Amen. The church has got to get out from underneath the curses. La iglesia, la gente de la iglesia tiene que salir de esas You maldiciones. can't walk in the promises. The promises are the blessings. You can't walk in the promised land blessing if you're under a curse. Tú no puedes caminar en las bendiciones que son las promesas si tú estás bajo maldición. So are we going to believe God or not? Entonces, ¿le vamos a creer a Dios o no? Amen. Amén. I mean, it's a big deal, guys. Esto es algo muy importante. I don't know why I brought that up, but it just kind of came out of nowhere. No sé por qué me salió esto, pero ya salió. You pray and you act like it's already happened, just like forgiving has already happened. Tú oras y actúas como si ya hubiera sucedido, de la manera en que perdonas como si eso ya hubiera sucedido. So we forgive by treating them just like they've forgiven us. Tú los perdonas y los tratas como si ellos ya te hubieran perdonado. So whatever we pray for, Y entonces lo que tú we oras, begin to act like it's happened. entonces empiezas a actuar como si ya hubiera sucedido. And I'm not saying get stupid and say, I'm praying for a Lamborghini and go out and buy a Lamborghini, okay? Yo no estoy diciendo que tenemos que actuar con estupidez yendo a comprar un carro nuevo porque estamos But I just pidiendo un heard carro somebody nuevo. say, I'm going to go buy that $70,000 pickup I've been wanting. Yo That's not what I'm escuché a talking alguien about. diciendo, bueno, me voy a ir a comprar esa troca de $70,000 don't- que he estado orando. Don't twist the words here, Pero amen? no cambien la palabra porque eso no es lo que yo estoy Listen to diciendo. what the Lord is saying. Y escuchen bien lo que el Señor está diciendo. So we have not really forgiven it until we act like they paid us back. Nosotros no hemos perdonado realmente hasta que no actuamos como si ellos ya nos hubieran pagado. And when Joshua told the people of Israel,
their defenses are removed from them. Y cuando Josué le dijo al pueblo de Israel que ya les habían quitado las defensas, The reason they didn't go in is they did not believe that. la razón por la que ellos no entraron es porque no creyeron en eso. Okay, church, you need to hear this. Entonces, iglesia, There's necesitan always escuchar going to esto. be giants and always going to be enemies. Siempre va a haber gigantes y siempre va a haber enemigos. Those giants were there even before they saw them. Esos gigantes estaban ahí en esa tierra antes de que el pueblo de Israel los When viera. they saw them, they freaked out. Y cuando los vieron se asustaron. Right now, people are seeing giants in America. Hoy en día hay gente que está viendo gigantes aquí en Estados Unidos. How many see the giants in America right ¿Cuántos now? están viendo los gigantes en este país? Guess what? They've always been there. ¿Saben qué? Siempre han estado ahí. They've always been there, guys. Siempre han estado ahí. You're just now getting ready to see them. Pero ahora es que los estás realmente That viendo. tells me God's ready to take us in Eso quiere decir que Dios nos está preparando para because He's letting entrar. us see the giants. Porque nos está permitiendo ver los gigantes. Because now it looks impossible, Porque ahorita todo se ve imposible. and only God can do this. Y solamente Dios puede hacer la obra. The Bible says, "Cursed is the man Y en la Biblia dice que es maldecido el hombre who trusts in man que confía en el hombre and makes flesh his strength." y hace que su carne sea su fortaleza. The Lord began to speak to me. He said, "From now on," Entonces el Señor vino a decirme, de hoy en adelante, He says, "I'm taking over." yo voy a tomar control. He said, "I'm taking over." Él dijo que Él va a tomar control. I said, "Oh, thank you, Lord." Entonces le dije, ay, gracias, Señor. He's taking over the worship team. Él está tomando control sobre el equipo de He's alabanza. taking over the dance team. Él está tomando control sobre He's taken el over the equipo de preaching. danza. Él está tomando control He sobre is la taking- palabra. He is taking over. Él está tomando That's what I control. heard. Eso es lo que yo escuché. I'm taking over. Yo voy a tomar control. Amen. Amén. They were supposed to go in like the enemy had already been removed, but they were afraid. Ellos deberían haber entrado a la tierra como si el enemigo ya hubiera sido quitado, pero les dio temor. God told me, He said, "Today, Entonces Dios me dijo, hoy all things are new." todas las cosas son nuevas. He said, I'm doing a new thing. Hoy voy a hacer algo nuevo. I'm taking over Yo voy a tomar control as captain of the army of the Lord." como el capitán del ejército del Señor. We've gone through the wilderness, Nosotros hemos pasado por el desierto, and He said, "Today's the day." pero Él dijo, hoy es el I día. thought this many, many times before, Yo pensé que esto iba a ser muchas veces antes, but I heard Him say, "Today's the day." pero fue cuando lo escuché hoy decir, hoy es el día. He said, "The enemy's defenses are removed from before you today." Y Él dice, de hoy en adelante las defensas del enemigo son quitadas. He said, "I'm removing the enemy's Y Él defenses." me dijo, estoy quitando Today. la defensa del enemigo hoy. They're removed. Hoy son quitadas. And I've been seeing a little first fruits Y yo he estado viendo unos pequeños frutos of people getting healed and delivered. de la gente que ha sido liberada y sanada. And Lucero gave the testimony Friday night, beautiful testimony. Y Lucero Lucero. nos dio un testimonio muy And- hermoso el viernes. She, unforgiveness, her unforgiveness was towards her own self. Y la falta de perdón que ella tenía era hacia ella misma. See, many of you are cursed Y muchos de ustedes están bajo maldición because you won't forgive yourself. porque no se perdonan a sí mismos. And she had back pain for I guess all over your body, right? Ella All over tenía for 7 years. dolor de espalda, pero realmente 7 por years todo she had su the pain. cuerpo. Y por 7 años tuvo ese dolor. And we prayed, Y nosotros oramos. and God showed us Entonces Dios nos mostró. that, and she told the testimony, it's okay, right? Because you told it. Y So ella ya dijo el testimonio, así que está Everybody bien si knows. hoy les comparto porque So I'm ya just lo dijo. repeating. Solamente estoy repitiendo. And she ran away from home to get married. Ella se fue de su casa para casarse. So I know nobody in here did that but her, okay? Yo sé que ella es la única que ha hecho eso aquí en la iglesia. No one would ever do that. Nadie haría eso. She didn't tell her mother or father. She just said, Ella no le "Hasta la dijo a vista, sus baby." padres, solo se fue. And she loved her father and mother very much, very close to her father. Y ella amaba a sus padres, ella era muy cercana a su padre. And it broke his heart. Entonces eso le rompió el And corazón a él. Could not forgive herself. Y ella no se podía perdonar. And we broke that, and she got delivered, and Y she entonces rompimos eso y ella didn't recibió even realize the next liberación. day all the pain's gone. Y ni se All había the dado pain, 7 cuenta, el years. siguiente día se le fue todo el dolor de su cuerpo y lo había Amen. tenido por 7 años.
And so God is removing all the defenses that the enemy's put in our life, but we got to get out from under all these curses that we've Dios been está walking under. quitando todas estas defensas que el enemigo ha puesto sobre nuestra vida, pero nosotros tenemos que salir de esas maldiciones. It's not a good thing it's not noble not to forgive yourself. No es algo noble no perdonarte a ti mismo. It's not noble to punish yourself. No It's es algo not. noble estarte castigando a ti And the mismo. devil tells us, if we punish ourselves enough and hate ourselves enough, then it's going to be okay. No, it's not. It just makes it worse. El diablo viene a decirnos que si nos castigamos a nosotros mismos lo suficiente va a estar bien, pero eso solamente empeora So las some cosas. of you are in pain and sickness because you won't forgive yourself and you won't truly repent over hating yourself. Y algunos de ustedes están bajo maldición y en dolor y en enfermedad porque realmente no se perdonan a sí mismos. And some are in sickness and pain because you won't forgive others. Y muchos están en dolor porque no perdonan a otros. And that root of bitterness, Y esa raíz de amargura, one day, un día it will develop into something that will destroy your life. va a desarrollarse en algo que va a destruir tu vida. It may not happen when you're 30 or 40 or 50, but it's going to happen. Esto quizás no pase ahorita que tienes 30 o 40 años, pero algún día sucederá. The church cannot go into the promised land until it gets this little simple message. La iglesia no puede entrar a la tierra prometida hasta que reciba este mensaje tan simple. The simplest of all messages, El forgiveness, mensaje más simple de todos es el perdón, but hardest to receive, pero es el más difícil de recibir. hardest to understand, Es el más difícil de and realmente the hardest thing to entender do. y es lo más difícil de It's hacer, so simple. pero es algo muy simple. And this is where we struggle. Y esto es donde nosotros tenemos tanto problema. The Lord said, as I've been with Moses, I'll be with you. El Señor dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. He said, I've been with you the last 40 years. Él me dijo, he estado contigo los últimos 40 años. I've been in the Lord 42 years Yo he estado con el Señor por 42 años, since I was 1 year old. desde que tenía un año. He told Joshua, Y él le dijo a he Josué, said, as I've been with Moses, I will be with you. así como he estado con Moisés, estaré contigo. As I've been with Moses, I will be with you. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. There's two ways that you can walk. Hay dos maneras en que tú puedes caminar. We can walk the way Moses and the Israelites did in the wilderness. Nosotros podemos caminar como lo hicieron Moisés y los israelitas en el You know desierto. what Moses did most of his time? ¿Sabes qué fue lo que hizo Moisés la mayoría He del spent tiempo? most of his time spanking a bunch of rebellious sheep. La mayoría del tiempo se la pasó golpeando a unas ovejas rebeldes And going around in circles. y dando ruedas. Promised land living is totally different. Pero vivir en la tierra prometida es totalmente diferente, There is no time for that in the promised land. porque no hay tiempo para eso en la tierra prometida. One time it happened in the promised land, Esto sucedió solamente una vez en la tierra prometida. and God wiped out the whole family. Y entonces Dios eliminó toda la familia. That's the difference Esa es la diferencia. in walking in the promised land and living in the wilderness. De caminar en el We have desierto o de talked vivir en la about tierra that a lot. prometida. Y ya hemos hablado mucho de ese tema. Today, if you hear his voice, Hoy, si tú escuchas su voz, don't harden your heart. no endurezcas tu corazón, He said, they did not enter my rest. porque dice que ellos no entraron en su reposo. And I thought, why is today the day, Lord? Y yo le dije, Señor, ¿por qué hoy es el día? He said, tomorrow is Labor Day. Y él me dijo, porque mañana es el día del trabajo. Cease from your labor Tú tienes que dejar de trabajar and enter into my y rest. tienes que entrar en el reposo del Señor. Labor Day is where you rest En el día del trabajo es donde tú descansas. from your labor Descansas de tu trabajo. and you enter into God's rest. Entonces tienes que entrar en el You know reposo how de you Dios. enter into God's rest? ¿Tú sabes cómo entras en el reposo de Dios? You quit doing what you want to do Porque tú dejas de hacer lo que tú and quieres you hacer do what God tells you to do. y empiezas a hacer lo que Dios te ha mandado hacer. God said, go into the promised land. They said no, Dios les dijo que fueran a entrar a la tierra prometida y ellos dijeron que no. and they never got rest. Entonces nunca recibieron ese You're- reposo. we're never going to get rest Y nunca vamos a recibir ese reposo until we do what God says. hasta que no empecemos a hacer lo que Dios nos ha What does mandado he hacer. say? ¿Qué es lo que Él nos ha dicho? Forgive, Que perdonemos, have patience, que tengamos paciencia,
live like you've already received what you asked for. y que vivamos una vida como si ya hubiéramos recibido lo que hemos pedido. That's when you go into the promised land living and the blessings start coming. Es cuando tú entras en un estilo de vida como la tierra prometida y empiezan a venir las He bendiciones. said, today is the beginning of Labor Day week. You will go into rest, you will take your rest today, 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 today. Dice, hoy es el principio de la semana del día del trabajo y hoy vas a entrar en el reposo y toma tu descanso hoy. He said, today Hoy I do a new thing. voy a hacer algo nuevo. I do a new thing. Voy a hacer algo nuevo. Joshua 5:12. En Josué 5:12. The manna ceased on the day after they had eaten some of the produce of the land, Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. so that the sons of Israel ate manna no more. Entonces los hijos de Israel no tuvieron más maná. After they ate the produce in the promised land, no more manna bread. Después de que ellos comieron el producto de la tierra, ya no hubo más pan de maná. No more manicotti. Ya no había más platos de maná. No more manna. No más maná. They started eating new food. Empezaron a comer comida nueva. The fruit El fruto of the promised land. de la tierra The prometida. wilderness was a cursed place. Porque en el desierto era un lugar de There was maldición. no fruit in the Y wilderness no había fruto ahí because of their disobedience. por causa de su desobediencia. He cursed the fig tree. Entonces él maldijo la higuera. We're supposed to be eating fruit off of everyone's tree. Nosotros debemos estar comiendo fruto de todos estos árboles. How can we eat fruit off of a tree that we're cursing? ¿Cómo vamos a poder comer fruto de un árbol que estamos maldiciendo? How can you eat fruit off of your brother's tree when we're cursing the tree? ¿Cómo puedes comer fruto del árbol de tu hermano si estás maldiciéndole el árbol? How can our brother produce fruit ¿Cómo puede nuestro hermano when producir we're fruto cursing him? cuando nosotros lo estamos maldiciendo? How can your family produce fruit when you're cursing one another in your family? ¿Cómo tu familia puede producir fruto cuando se están maldiciendo unos a otros? You want to see restoration? ¿Tú quieres ver una restauración? Start treating the prodigal like he's returned. Empieza a tratar a ese hijo pródigo como si ya hubiera regresado. Start treating your parents like they're God the Father. Tú empiezas a tratar a tus papás como si ellos ya fueran como nuestro Padre Celestial. Start treating them the way you want them to be. Empieza a tratar a las personas de la manera que tú quieres que sean. Amen? Amén. They ate the fruit. Ellos comieron el fruto, They ate some of the yield of the land of Canaan during that year. entonces comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. That was like the fruit salad, the appetizer. Eso fue solamente como el aperitivo. Amen? And look what happened after they ate the fruit. Pero mira lo que sucedió después de que comieron I ese feel like fruto. the last few weeks, and especially Friday night, we ate some fruit off the land. Yo siento que estas últimas semanas, especialmente el viernes, hemos estado comiendo el I don't fruto know de la what God tierra. was doing with me, but I felt like there was a deep repentance or something going on with so many people Friday. Yo siento que el Something viernes deep. en la noche hubo algo profundo y un arrepentimiento profundo en la vida de muchos. And people were seeing things I don't think they had ever seen before. Y yo siento que la gente estaba viendo cosas de una manera que no las habían visto antes. And God himself was doing I was sitting here watching. I'm just here talking and kind of speaking. The next thing I know, somebody's throwing up. And then somebody Yo solamente else, estaba somebody aquí else. arriba hablando y lo Right. siguiente es que la gente empieza a tener liberación y a vomitar. And I'm saying, boy, this is a lot easier than me having to do it, Lord. Y yo estaba diciendo, Señor, esto es más fácil que cuando yo lo And tengo then que hacer. Sinaí was down here and God was working with her. And I was just sitting over there. Y And Sinaí estaba aquí orando y yo estaba ahí sentado. I said, well, Lord, that's your daughter. Just go ahead and she needs you to deliver her. Y And yo she le starts dije, getting Señor, delivered. ella es tu hija, ella By necesita herself. que tú la liberes. Y el Señor empezó a hacerlo ahí. And that's why the Lord said, I'm taking over. Entonces ahí fue donde sentí que el Señor me dijo, And here's yo what estoy happened. tomando control. Verse 13. Esto es lo que está sucediendo en el It versículo came about 13. when Joshua was by Jericho. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, He lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing opposite him with a sword drawn in his hand. And Joshua went to him. He said, are you for us or for our adversary?
levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y José fue hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Now, he didn't know who he was. Él no sabía quién era. He never seen this guy before. Él nunca había visto a este hombre He didn't antes. recognize who he was. Él no reconoció So quién he era. wants to know, are you for us or you're against us? Entonces él quería saber, ¿estás de nuestro lado o estás en contra de nosotros? Are you a Republican or a Democrat? Who are ¿Eres you? un republicano o demócrata? ¿Quién eres? Are you for us or against us? ¿Estás a favor nuestro I'm o en going to send nuestra everybody contra? a new song. It's a song this guy wrote. He says, I think my dog's a Democrat. Hay una nueva canción que alguien está inventando que dice: mi perro es un demócrata. It's a really funny song. My dog's a Democrat. Es una canción But muy anyway, chistosa. Pero, so he says to the man, pero entonces le dice a are este you for hombre: us or are you against us? ¿eres de los nuestros o de nuestros Who are you? enemigos? ¿Quién eres? He didn't know who he was. Porque él no sabía quién era. And look what he says. Entonces mira lo que él dice. He said, no. Y él le respondió: Rather, no, I indeed come now. más bien yo vengo ahora, He says, now, ahora, today, hoy, I come yo vengo as captain of the host of the Lord. como capitán del ejército del Señor. He said, it's not about you or your adversary. No se I'm in trata de charge. ti ni de tus enemigos, yo estoy a cargo. He said, today, Y él le dijo: hoy. y'all been wandering for 40 years. Today, I'm taking over. Y él le dijo: ustedes han estado perdidos por 40 años, pero hoy yo voy a tomar control. I'm taking over worship. Yo voy a tomar el I'm control de taking la over alabanza, dance. de la danza, I'm taking over shofar. del shofar. I'm taking over the translator. Estoy tomando control de la traductora. I'm taking over Y yo everything voy a tomar control de I am todo. in charge. Yo estoy a cargo. from now on. De hoy en You're going to adelante. do what I say. Y van a hacer lo que yo les diga. Ooh, that's a whole different way. Eso es muy diferente. I believe the Lord is saying this to the church corporately. Y yo creo que Dios nos está diciendo a todos como iglesia, But today, if you hear His voice, pero especialmente a ti, si He's escuchas su coming and voz. say, I'm coming to take over your Él life. viene a decirte a ti personalmente: yo vengo a tomar control de tu vida. Can you hear the voice? ¿Estás escuchando su voz? Joshua is the only one that heard that. Do you hear me? Porque Josué fue el único que escuchó esta Now voz. listen. Ahora This is where escuchen it gets bien. really interesting. Aquí es donde se pone más interesante. Caleb and Joshua, Caleb y Josué, the first time, la primera vez heard God say, go in. que escucharon a Dios decirles que entraran, They were the only two people fueron los únicos dos out of several million people that de heard that. millones de personas que escucharon eso. Somebody's got to hear it. Alguien tiene que escucharlo. And not everybody hears it. I don't know No how, todos lo why. van a oír. Yo no sé por I don't know qué. why it works that way. Yo no sé por qué Dios trabaja de esa manera, But that's just the way it works. pero así es como esto sucede. God has to say it to somebody. Dios se lo tiene que decir personalmente a alguien. And Joshua goes out. Entonces Josué sale. How many saw the Lord? ¿Cuántos vieron al Señor? Only Joshua. Solamente Josué. When Moses Cuando Moisés went down to Egypt, fue a Egipto, how many saw the burning bush? ¿cuántas personas vieron a esa zarza ardiente? Only Moses saw it. Solamente Moisés la vio. That takes a lot of faith. Eso se necesita tener So mucha you didn't fe, see the bush, porque tú no lo viste. and you didn't see the Y captain. tú no vistes a este capitán aquí. Anytime you have a move of God, Y cada vez que tú tienes el mover de Dios, somebody has to see the Lord. alguien tiene que ver al Señor. Somebody has to hear the Lord. Alguien tiene que oír al Señor. Otherwise, nothing happens. Porque si no, de otra manera nada sucede. Today, if you hear His voice, Entonces, hoy, si tú escuchas su voz, Moses had an encounter with God. Moisés tuvo un encuentro con And you know Dios. what God told him? ¿Y sabes qué fue lo que Dios le dijo? Take your shoes off. This is holy ground. Quítate tus sandalias porque aquí es una tierra santa. Joshua has an encounter with God. Ahora aquí Josué tiene un encuentro con Dios. And he says he fell on his face. Entonces dice que él cayó sobre su cara And he said, what does my Lord have to say to his servant? y le dijo: ¿qué tiene que decir mi Señor a su siervo?
The captain of the Lord's host said to Joshua, Entonces el capitán del ejército del Señor he dijo a only Josué, said one word. solamente le dijo una palabra. He did not give him a plan. No le dio un plan, He did not tell him how he was going to do it. ni tampoco le dijo cómo iba a hacer He only todo, said one thing. pero solo le dijo una cosa: He said, get your shoes off. This is a holy place. quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. What did he tell Moses? ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés? Get your shoes off. This is a holy place. Quítate las sandalias de este lugar santo. You know what? When you see the Lord, ¿Sabes qué es lo que sucede cuando this tú is ves how al you know Señor? you've seen the Lord. Esto es como tú sabes que has visto al Señor. All you're going to see is the holiness of God. Lo que tú vas a ver es la santidad de Dios. You have not had an encounter with God until you see the Y holiness tú of no has God. tenido un encuentro con Dios hasta que no ves su sanidad. When Isaiah saw the Lord, Cuando Isaías vio al Señor, he said, le dijo: oh my gosh, ay, Dios mío, I'm a man of unclean lips. yo soy un hombre de labios And he heard inmundos. the angel say, holy, Y holy entonces is the Lord. escuchó al ángel decir: santo, What did he santo see? es el Señor, He saw the holiness of God. porque él vio la santidad de Dios. When after everything, Después de todo lo que that había Job pasado, went through, de todo lo que le pasó a Job, and what did he say? entonces ¿qué fue lo que He said, Job dijo al final? oh my goodness, Dijo: ay, Señor, I've heard about you with the ear, yo había escuchado de ti, but now I see you, pero ahora te veo and I repent. y me arrepiento. All they saw was the holiness of God. Porque lo único que pudieron ver fue la santidad de Dios. There's no way to move on with God until you see the holiness Y no hay of God. manera que tú puedes avanzar con Dios hasta que no ves su santidad. It is a scary thing to hear the Porque Lord. es algo que da temor cuando escuchas a Dios. Let me tell you what, it is a Déjenme fearful decirles thing. algo, es algo que da temor. For me personally, Para mí personalmente, when I hear the Lord, it's cuando yo fearful. escucho al Señor, eso es algo que me da temor. It's not praise the Lord, hallelujah. It scares me. No es ay gloria a Dios, aleluya, sino que es algo que I da can tell temor. when somebody's heard the Lord. Y yo puedo darme cuenta cuando alguien realmente ha escuchado It al is Señor. not, oh, hallelujah, praise the Lord. It's not Porque that. no es algo que dices aleluya, gloria a You didn't Dios. hear the Lord. Eso no es realmente oír a Brother, when you Dios. hear the Lord, you want to put your face in the dirt. Cuando tú realmente oyes a Dios, quieres postrarte, It is a fearful thing porque es algo que da temor, to fall in the hands of the living God. de caer en las manos de Dios. It is not fun and games when you hear that. It's like, oh my God, No you es algo talking que to te me, da Lord? mucho juego ni diversión, sino de que te He realmente said- dices: Señor, ¿estás hablando? Habakkuk said, I'm going to wait Y Habacuc dijo: yo voy I'm a gonna esperar watch y voy a estar en guardia until he speaks to me hasta que Él me hable. and how I may reply when I Y am reproved. cómo he de responder cuando sea reprendido. You know, when God comes, Cuando Dios viene, he's kicking and taking names. Él está tomando lista. Amen. Amén. I mean, it's a serious thing Eso es algo muy serio, to walk with God. el caminar con Dios. It's not like what people say. No es como la gente ha dicho. You want to hear the Lord? ¿Tú quieres escuchar a Get Dios? ready to get scared out of your wits. Entonces prepárate, porque es algo que It's te a va a dar temor. Scary thing for me to say what I'm saying. I did not want to say this today. Es algo que da temor pararme aquí a decir esto porque yo no quería hacerlo. It is a scary thing to walk in the now word of the Lord. Porque es algo peligroso caminar en lo que el Señor nos dice ahora. It is a scary thing to hear the Lord today. Es algo que da temor escuchar a Dios decir hoy. Amen. Amén. The Lord is coming El Señor viene. and he is saying this. Y esto es lo que Él está diciendo. I am holy. Yo soy santo. This is a holy thing I'm doing. Y esto es algo santo que yo estoy haciendo. And I'm taking over. Y ahora yo voy a tomar control. Or if I hear anything the Lord told me, I'm taking over. Yo lo que más escuché de lo que Dios me dijo es que Él va a tomar I control. don't know exactly what that means, but I know I'm very fearful Yo no sé exactamente lo que Él va a hacer, pero sé que esto da temor. in a good way. Pero de una buena manera. Get ready to see, I think, some things that, I mean, we've already seen some great things in the last few weeks. You're going to see more. Prepárense para ver cosas aún más grandes de lo que ya hemos visto estas últimas semanas. The Lord is not playing games. Porque el Señor no está jugando. He says, I'm taking over. Él está diciendo: yo voy a tomar I control. told Daniel, I went back this morning, I said, hey, Daniel, Y yo esta mañana le dije a Daniel: I said, from now on, de hoy en adelante, I want 10 songs ready. le dije, quiero que se preparen con 10 canciones. And I'm going to tell you what to play when I feel it. Y yo te voy a decir cuáles tocar cuando la sienta. And the worship team, they went, oh, my Lord. Entonces el equipo de alabanza se asustó.
I watched Cassidy shrink into her seat when I Y said that. yo miré como Cassidy se agachaba en su asiento cuando dije eso. You know why I said that? ¿Y saben por qué dije eso? Because you're not going to operate in your own talent and strength and ability to play or sing. Porque tú no vas a estar actuando en tu propio talento y habilidad para cantar. If I have to fly by the seat of my pants, so are you. Si yo tengo que estar predicando al momento en lo que el Señor me da, tú también tienes que actuar con rapidez. If I have to operate like that, so are you. Si yo tengo que operar de esa manera, entonces tú también. We're all going to operate by the Spirit, Todos vamos a estar operando en el Espíritu not in our own strength. y no en nuestra propia fuerza. No more in our own Ya strength. no va a ser más en nuestra propia fuerza. Only in the Lord. Ahora Amen. vamos a actuar en el Señor It's going to be a new thing. y todo esto va a ser algo nuevo. And I have no idea where this thing is going, Y yo no sé a dónde el Señor nos lleva, but I'm not driving the ship. Praise the pero lo Lord. que yo sé es que yo no soy el que va I'm manejando. going to do my best to hear the Lord. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para escuchar a And Dios. the way you can pray for me is say, Lord, let him hear you. Y lo mejor que pueden orar por mí es decir, Señor, que Él te escuche. But I'm going to do my best to do what I hear. Porque yo voy a hacer lo mejor que pueda para hacer lo With que yo much escucho. fear and trembling. Y es con mucho temor y temblor. Amen. Amén. The Lord says today, Porque Dios ha dicho que hoy he is in charge. Él es el que está a cargo. We're to worship him. Y nosotros tenemos que alabarlo. There's going to be, I feel a new atmosphere. Y yo siento que va a venir una nueva atmósfera. Disobedience within the troop will not be tolerated anymore. Y no va a permitirse que haya más desobediencia. This is the same Jesus that appeared in the burning bush. Este es el mismo Jesús que apareció en la zarza ardiente. This is the same Jesus that has the holes in his hands and in his feet. Este es el mismo Jesús que tiene los agujeros en sus manos y en sus pies. And I wondered when he saw this captain, Y yo me pregunto, cuando él vio a este capitán, I wondered what he saw. yo me pregunto cómo él lo vio. Because Jesus was slain before the foundation of the earth. Porque Jesús había sido lastimado de antes de la fundación del And I mundo. wonder if he saw the holes in his hands and feet. Y yo me pregunto I don't know. si Josué lo vio ya con sus agujeros But en he las didn't know manos. who he was. Porque él no lo reconoció. And it doesn't describe what he looked like. Ni tampoco describe con detalle cómo él But- se miraba. Isn't this amazing? Pero no es algo They had been impresionante following the Lord in the wilderness all these years, and he still had not seen the Lord. que ellos habían estado con el Señor todos estos años y aún todavía no lo habían visto realmente? Man, we want to see the Lord. Nosotros queremos ver al Señor. Friday night, we saw the Lord. El viernes en la noche nosotros vimos al Señor. And you know what we saw? ¿Y sabes qué fue lo que vimos de Él? Brokenness, Que Él vino a quebrantarnos, repentance, a traer arrepentimiento, weeping, a traer llanto, healing, sanidad deliverance, y liberación. power. Él vino con poder. It's just going to, I feel the atmosphere is changing. Y yo siento que el ambiente está cambiando. There may be some that don't want to go down this road. I Y don't tal know. vez algunos de ustedes no quieren entrar en este camino, But I'm going. pero yo voy por aquí. I've said this many, many years ago. I'm going, Lord. Yo dije hace muchos años, yo voy a seguir I want adelante, to Señor, see the Lord. porque yo quiero ver al I wanna Señor. see the Lord. Yo quiero ver al I don't care Señor. about anything. I want to No see me the Lord. importa nada más, yo solamente Amen. quiero ver al Señor. I put aside football, baseball, basketball. I'm not watching any of it. Yo me he deshecho For me, de los that's a big deal. deportes y eso para mí es algo muy importante porque ya no estoy viendo nada de eso. I gave it up. Yo ya renuncié a todo Several eso. reasons I gave it up, Había otras razones, but pero no more. ya no voy a ver más eso. Amen. Amén. And I love sports. Y a mí me encantan los deportes. Amen. Amén. It's a new day. Pero hoy es un nuevo día. Ushers, would you pass out the elements? And we're going to do the communion, and then we're going to do the name change kind of at that time, okay? Vamos a pasar los elementos de la comunión y luego vamos a hacer los cambios de nombre. The first thing the Lord said, Y lo primero que el Señor dijo to Joshua a Josué was recognize my holiness. es que tenía que reconocer su santidad, Recognize my holiness. que tenía que reconocer su santidad. You have to decide Y tienes que decidir. to go into the blessings and the promised land living means you got to walk in holiness. Para poder entrar en la tierra de bendiciones, tienes que estar en santidad. We're going to take communion here in a minute. Worship team, come on up. Vamos a tomar la comunión aquí en unos minutos. I want everybody Y yo quiero que todos that really wants, that really feels in their heart
today is the day for you. Para todos los que están sintiendo en su corazón que realmente hoy es el día. You may not have heard that. Quizás no habías oído eso antes, I heard it. o quizás ahorita no lo Jessica, escuchaste, pero yo lo oí. your mom heard it Y Jessica, tu mamá lo on her escuchó way to church. cuando ella venía aquí I a la don't know if iglesia. anybody, the Lord's been saying that to anybody else. I Yo have no sé no si idea Dios le ha estado diciendo eso a alguien más. if anybody else has felt that or heard Si that. alguien más ha estado sintiendo eso o si lo ha escuchado claramente. Anybody kind of had that in your ¿Alguien ha heart or tenido spirit? ese sentir en su corazón o en su espíritu Like today is the day? de que hoy es Or el like día it was coming real soon? o que ya el día se acercaba? Well, I'm saying it's today. Y yo les estoy confirmando, hoy es el día. That's what I heard it. Yo eso es lo que escuché. I've wanted it before and felt it before, but Yo today I lo heard it. quería antes y lo deseaba, pero hoy lo escuché. And I don't know all that it means. Y les repito que no sé todo lo que eso significa. There is going to be, I saw it today. Y yo miré que iba a haber esto. It's weird. We got a lot of new people here. Tenemos muchas personas nuevas que están viniendo. And I'm going, Lord, this is interesting what's going on. Y le dije, Señor, esto es algo interesante lo que está sucediendo. And the people that went in the promised land, Las personas que entraron a la tierra prometida they were not the ones that came out of Egypt. no fueron los que salieron de Egipto. Only those 20 and younger, Solamente los que tenían menos de 20 años along with the new generation, y con los de la nueva generación went into the promised land. entraron a la tierra prometida. Those that came out of Egypt and would not go the first time all died. Todos los que salieron de Egipto y no quisieron entrar la primera vez murieron. So you know what we have here? Entonces, ¿sabes qué es lo que tenemos We aquí? have a little mixture. Nosotros aquí tenemos una mezcla. We have some people that have been here. Tenemos personas que han estado aquí We have some new people. y tenemos personas nuevas. It's very similar. Y es algo muy parecido. And a lot of new people have come. Y muchas personas nuevas han venido. And those that were born in the wilderness, Y los que nacieron en el desierto, see, many of you muchos de ustedes got born in the wilderness. nacieron en el desierto. You got born again in the wilderness. Y nacieron de nuevo en el desierto. But you haven't been circumcised yet. Pero todavía no han recibido la circuncisión. And God had to circumcise everyone Y Dios tuvo que venir a circuncidarlos a todos. that was born in the wilderness. Todos los que nacieron en el desierto. And you've come here. Y ahora han venido aquí. And you know what God's been doing? ¿Y sabes qué es lo que Dios ha estado He's haciendo? been circumcising your heart Que Dios ha estado circuncidando tu corazón so you can go on in. para que tú puedas entrar a la tierra. Many of those that have been here, they've been Y circumcised. muchos de los que ya han estado aquí ya han recibido la But circuncisión. some of you haven't known these things. Pero muchos de ustedes no conocían estas And cosas. Joshua had to go and circumcise them Y Josué tuvo que ir y darle la circuncisión a Before they todos could- ellos nuevos before they could go in. antes de que pudieran I entrar. mean, understand what I'm saying here? ¿Cuántos están entendiendo esto? And God's kind of showing me that's kind of what's going on right now. Y Dios me ha mostrado que esto es lo que ha estado sucediendo Got a word? aquí. You got a word? Thank you, Lord. Gracias, Señor. God is really, I don't know how to say it, but just get ready. It's going to be, I've been knowing this and saying it, but today is the day. Y prepárense porque yo hay cosas que ya sabía y que había dicho, pero hoy es el día. I think everything is just going to go to a place that we've not understood before. Y yo creo que todos vamos a entrar a un lugar donde no habíamos entendido antes. And God's always given me a good word, but He's given me a word now that's just way beyond what I've ever had before. Y Dios siempre me ha dado buenas palabras, pero hoy me ha dado algo que es mucho más que antes. And it's like He's speaking. Él está hablando, He's speaking. Él está hablando. And I've been praying, Lord, I need to hear you. Y yo le he estado orando y le he estado diciendo, Señor, necesito and oírte. then after He speaks, I say, Lord, I don't know if I can handle Y this. luego después de que me habla, le digo, ay Señor, no sé si puedo con esto. Man, the glory of God is so powerful. La gloria de Dios es muy Spirit of poderosa. God's here. Amen. Dios está aquí. I was waiting. God was showing me something as you were speaking. Y Dios me estaba mostrando algo mientras que But I predicaba. said, Lord, I need a confirmation. Y le dije, Señor, dame una confirmación. And what you just spoke, oh my God. Pero lo que usted acaba de decir, ay Dios mío, 4 years ago, hace 4 años sitting on that chair, estaba sentada donde mismo God gave me a vision. y Dios me dio una visión. And I saw the people of God in the desert. Y yo miré el pueblo de Dios en el desierto. And we were walking in the desert. Y estábamos caminando en el desierto. And it was the people of God of BTW. Y era el pueblo de Dios de esta iglesia preparando el camino. And the Lord said,
many are going to lay low, Y el Señor me dijo, muchos van a estar bajo, but the ones that are coming, pero los que vienen, they're going to ones that are going to see the promised land. ellos son los que van a ver verdaderamente la tierra I prometida. have spoken to my people and many did not listen. Yo le he hablado a mi pueblo y muchos no me han escuchado. And that's why after what has happened, Y por eso es que después de todo lo que ha pasado if you've noticed that there's a lot that are not here anymore. y después de muchas cosas, hay muchas personas que ya no están aquí. And exactly what you said, there's a lot of new people coming. Pero es como el pastor ha dicho, hay muchas personas nuevas que están viniendo. And the Lord says now is the time to go into the promised Amen. land. Por eso es que el Señor dijo, ahora es el tiempo de entrar a la tierra He prometida. said 4 years Hace 4 años is a representation of 40 years es una representación de 40 años walking in the desert. de haber caminado en el desierto. We've been walking for 4 Y years. nosotros hemos estado caminando por 4 años. The Lord says now is the time. Y el Señor dijo, hoy es el día We're going to the promised de que land. vamos a entrar a la tierra prometida. He said there's going to be giants in the land. Y Él ha Amen. dicho que va a haber gigantes en la tierra. And I say this with fear and trembling. Y también lo digo esto con temor y temblor. I feel in my spirit that there is actual Nephilims living in the land, but they've been hiding. Actual Nephilims, Que not spiritual, but realmente actual hay personas Nephilims. Nefelim que han estado viviendo en la tierra And they've been y hiding. se han estado escondiendo. And there's even been proof Y aún hay pruebas that there's some that have been hiding. que hay algunos que se han estado And escondiendo. the Lord says, I'm about to expose it all. Y el Señor me ha dicho que lo va a exponer todo. And my people of God are going to see, Y mi pueblo de Dios lo va a ver, just like in the times, igual que en aquellos Of tiempos, Joshua and en los Caleb. tiempos de Josué y Caleb. we're going to see those giants Y fall. vamos a ver cómo van a caer esos In the gigantes. physical and in the Y lo vamos a spiritual. ver en lo físico y en lo espiritual. And only like you said, those that have had a circumcised heart, Amen. Como el pastor dice, aquellos que han tenido un corazón circuncidado those are the ones that are going to see the Amen. son promised los land. que van a ver. Amen. Amen. We've been waiting. You know, I had Hemos somebody. estado esperando. I had somebody here this morning that have not been here in years, Tuvimos hoy una persona que hacía mucho tiempo que no venía and actually we've been praying for their son. y hemos estado orando por su hijo. And I saw him. I said, "It's good to see you." Entonces yo le dije que era bueno verlo. And the lady started weeping and crying. Entonces esta mujer empezó a llorar She said, "We're back. y ella dijo, hemos regresado, We're back." hemos regresado. It was really powerful. Fue algo muy So I poderoso. don't know what all God is doing. It's just very powerful right Yo no now. sé todo lo que Dios va a hacer, pero sé que es algo poderoso. Don't despise the day of the Lord, man. Así que no desprecien el día del Señor. He's just doing some marvelous El things. Señor está haciendo cosas maravillosas He is going to have a humble people. y Él va a tener un pueblo humilde. It's just going to be a different people Él va a ser un pueblo diferente than what we think. de lo que nosotros habíamos pensado. Amen. Amén. Es con relación a la pregunta que usted hizo, si alguien había percibido que esto venía. And this is in relation to the question you had asked earlier, if someone had seen this coming. Si el Señor me ha estado llevando a lo que es su reino espiritualmente. And the Lord has been teaching me about what is His kingdom in the spiritual. Y eso comenzó el viernes. And that started on Friday. Eso es lo que Él quiere, que nosotros entremos en su reino. And the Lord wants us to go in His kingdom, Que entremos en su reino. for us to enter the kingdom. Y hoy es el día, como usted dice. And then today is the day, like you said, Porque una visitación de su reino estuvo aquí el viernes. because His kingdom visited us on Friday. Amen. Thank you. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Gloria a Lord. Dios. Oh, everybody, I want everybody to just come on down. Yo quiero que todos pasen We're al going to worship frente. the Lord for a moment, Vamos a alabar al Señor por un tiempo and just need to ask the Lord y necesitamos pedirle al Señor to show you. que te muestre. You know, I can't make anything happen. Yo no puedo hacer que las I cosas just tell you sucedan. what I'm hearing. Yo solamente te puedo I decir know lo que estoy Rocio, escuchando. she brought a word on Friday night, Y very yo sé que powerful Rocío word. también nos dio una palabra muy poderosa el viernes. She writes like scripture when she speaks. Ella es como una escritura cuando habla. And you want to say something? Toda la semana, All week, no. Sí, toda la semana he estado escuchando que prepare uno su casa.
And all week I've been hearing to prepare your home. Hace ya mucho tiempo que el pastor predicó sobre put your house in order. Put your house in order. And it's been a while since the pastor was teaching about putting your house in order. Que pongas tu casa en orden. De poner tu casa en orden, tu templo. Entonces me he estado recordando sobre cuando Pedro le cortó el oído a uno de los soldados cuando arrestaron a Jesús. And I was thinking about how Peter went and cut the ear of one of the officers that was trying to arrest Jesus. Entonces el Señor sanó su oído. And so the Lord came and healed the ear of that soldier. Entonces yo no entendía por qué yo he estado pensando toda esta semana en eso. And all this week I've just been thinking over that. Entonces el Señor yo anoche le pregunté por qué, Señor, yo estaba pensando en esto. And I asked him last night, why am I thinking about this, Lord? Y la respuesta fue lo que el pastor predicó, ha estado predicando And then también. the answer was part of what the pastor was preaching. Que necesitamos que el Señor toque nuestro oído We need the Lord to touch our ear para que podamos oír en lo espiritual. so that we can listen in the spiritual. Y si podemos oír, podemos ver espiritualmente. And if we can hear, then we can see spiritually. Y por eso si oímos su voz, And that's why if you hear his voice que no endurezcamos nuestro corazón. and you do not harden your heart, Si el Señor me ha estado hablando en todo este tiempo, en todo el sermón, porque and that's what the Lord has been telling me all during the service. y es una respuesta que el Señor me ha estado dando. And that's the answer that the Lord's been giving me. Y que el tiempo se acaba y no podemos perder más el tiempo. And the time may be over. We cannot waste our time anymore. Amén. Amen. Well, that's why he said in Hebrew, he said, today if you hear his voice, Y es lo que él dijo en Hebreos, hoy si tú escuchas su voz, don't harden your heart as they did when they provoked me in the wilderness. no endurezcas tu corazón como ellos lo hicieron cuando me provocaron en el desierto. And so he says he affixes a certain day, Él dice que él está apuntando un día perfecto. today. Hoy es el día. So it's whatever that day is. Cualquiera que sea ese día para ti, When you hear, cuando tú you escuchas, can't wait. tú no puedes esperar You más. can't say tomorrow. Tú no puedes dejarlo para You mañana. can't say I'm not ready. Tú no puedes decir que hoy no estás listo. This is not your call. Ese no es tu llamado. And today the Lord says this to every family, Y esto es lo que Dios les dice hoy a cada familia. to get your house in order. Tú tienes que poner tu casa en orden. Get right with everybody in your Tú family. tienes que ponerte bien a cuentas con todas las personas de tu casa. You get right with everybody in your Tú family tienes que estar bien con todas las personas en tu because familia. you want your whole family to go on with the Porque tú Lord. quieres que toda tu familia avance con el Señor. You better get right. Y tú tienes que ponerte bien con Everybody todos. better get right. Todos tienen que estar bien con todos. Get right with your brother and sister, Tú tienes que estar bien con tus your hermanos, mother and your father, con tus padres, your son and your daughter, con tus hijos, your spouse. con tu You cónyuge. better make it right. Tú tienes que arreglar todas las cosas. Thank you, Lord. Gracias, Thank you, Lord. Señor.